Honor y reconocimientos a nuestros padres Melquisedec Lisbeth. Toda gloria y honor a nuestra madre, el Cordero hembra, Cristo Lisbeth. Como primicias, los primeros hijos engendrados y paridos espiritualmente según la nueva creación, hemos bebido de su sangre, su espíritu de vida, del nuevo pacto. Comemos del pan de vida, el Evangelio eterno, predicado solo por ella, el Cordero hembra. Gracias a la sabiduría predestinada, a quien Dios le preparó cuerpo, Cristo Lisbeth, hoy sabemos el orden de la historia. Sabemos cómo sucedieron realmente las cosas en la primera manifestación de Cristo. Y por ende, hoy sabemos el significado de la venida de Cristo en sus dos manifestaciones para nuestras vidas. Proféticamente se dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Una de las cosas grandes que ocultaron los escribas mentirosos fue el nombre de Dios. Si el nombre de Dios es grande, podría mantenerse oculto por mucho tiempo. Leamos Malaquías 1:11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Melquisedec Lisbeth. Ese nombre lo sabríamos hasta que las naciones estuvieran identificadas en la mente y el pueblo de Dios estuviera levantado y redimido. Leamos Isaías 52:6. Por tanto, mi pueblo, rey de Salem, sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, hoy, porque yo mismo que hablo desde la antigüedad, he aquí estaré presente, hoy en su era. Ese nombre es Melquisedec Lisbeth, revelado por la misma esposa de Dios, Cristo Lisbeth. Para eso, Dios Padre le preparó cuerpo a su amada esposa y así morar en medio de su pueblo. Leamos Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo espiritual, dice: sacrificio y ofrenda física no quisiste, mas me preparaste cuerpo espiritual. Esa es la correcta interpretación del nacimiento del Cristo en sus dos manifestaciones. Veamos dos cosas importantes en el verso de Hebreos 10:5. Número 1. La frase entrando en el mundo se está refiriendo a un nacimiento espiritual y no físico. Cristo Lisbeth entró en el mundo espiritual de Dios y se sentó a su diestra, y en ella habita toda la deidad de Dios. Número 2. La frase mas me preparaste cuerpo, Dios Melquisedec hizo ese trabajo con su Cristo. Nace como un ser humano normal, con la diferencia de que en ese velo cuerpo está todo el poder de Dios como la esposa de Dios Padre. Nosotros somos el cuerpo de Cristo que Dios le ha preparado para el sacrificio y ofrenda espiritual, uno vivo y santo. Entonces vendrá el fin, cuando ella entregue el reino a Dios Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo Lisbeth. Ahora, para dar mayores evidencias respecto al nacimiento espiritual y no humano ni místico de ambos Cristos, leeremos a Hebreos 2 de los versos 2 al 14. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. ¿Quién lo iba a anunciar? ¿Y qué nombre sería? Son dos preguntas jamás respondidas por la teología actual. Quien anunciaría el nombre de Dios es su esposa Cristo María en su era, y hoy lo hizo y lo sigue haciendo Cristo Lisbeth. ¿Qué nombre sería? Si analizamos la era del Cristo contemporáneo,
Lisbeth ha sido la única en darnos a conocer el nombre de Dios Padre, Melquisedec. No fue un espíritu místico salido de la nada. Dios no opera así. Recordemos, antiguamente ocultaron el nombre de Dios y nos dijeron que se llamaba Yahvé, Adonai, Elohim, Rafa, etc., siendo estos algunos títulos de Dios. Ahora, ¿qué títulos nos vendieron de Dios Madre una vez le cambiaron el sexo de mujer a hombre? El Cristo, Jesús, Jesucristo, el Mesías, el Maestro, el Rubio de Galilea, el Nazareno, el Hijo del Carpintero, el Ungido de Dios, el Niño Jesús, etc. Según ellos tenían todo listo y servido para mantener en esclavitud a la humanidad por siglos y edades. Leamos ahora el verso 13 de Hebreos 2. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Si fuera el hijo, como dice la religión, no podría tener hijos porque solo una madre lo hace. Por lo tanto, aquí está hablando de Cristo como una mujer, no como un hombre. Ahora, ¿por qué dice y otra vez yo confiaré en él y de nuevo? ¿Acaso era la segunda vez que esta persona hacía lo mismo de confiar en él, en Dios Padre? Solo gracias a Cristo Lisbeth hoy podemos ver claramente la revelación de esta importante profecía. La esposa de Dios es quien se ha manifestado como el Cristo. Hace más de 2000 años como Cristo María, y en su condición de mujer fue asesinada sin permitir que sus hijos nacieran. De ahí la profecía: grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Figura de Cristo que al morir físicamente fueron todos condenados y no salvados. Esa simiente, figura del Hijo de la promesa, fue destruida. Pero la profecía se mantuvo en pie. ¿Cuál profecía? Lo dicho en el verso 13 de Hebreos 2. Los hijos que Dios Melquisedec me dio. Pero se cumpliría hasta la segunda manifestación de Cristo. Cristo Lisbeth parió espiritualmente a esos mellizos, dos naciones que estaban divididas y ahora son una. Pasaron 3 días para que eso se cumpliera. Al tercer día resucitó, figura del tercer milenio. Ahí se cumple la frase profética. Y otra vez, yo confiaré en él, Dios Padre. Y de nuevo, yo y los hijos que Dios Melquisedec me dio. Anteriormente, Cristo María, figura de Dios Madre, también confió en Dios Padre. Igual pasa ahora. Nuestra Madre Cristo Lisbeth confía plenamente otra vez en su esposo Melquisedec. Él es su testigo más fiel. Y nosotros, sus hijos, las primicias, confiamos plenamente en ellos, pues somos el fruto de la relación espiritual y del amor eterno entre ellos. Hoy podemos ver claramente toda la historia de Cristo María. Nada que ver con la historia tergiversada por los escribas mentirosos donde ocultaron su humanidad y nos hicieron ver una vida mística, ocultando así la verdad, hoy sacada a la luz por Cristo Lisbeth. Veamos otras revelaciones y comparaciones entre los dos Cristos, el Cristo histórico, Cristo María, y el contemporáneo, Cristo Lisbeth. Ya hemos visto en detalle toda la historia distorsionada y mal contada de los libros históricos. Cristo Lisbeth ha puesto el orden correcto de los hechos para el caso. Según Mateo 2, de los versos 16 al 18, vimos la furiosa reacción de Herodes, figura del hermano mayor. Al saber que los magos lo habían engañado, Herodes reaccionó así porque sabía que si nacía el Cristo, figura del hermano menor, se tendría que someter a ella. Este es el orden espiritual de Dios. El mayor
el terrenal, servirá al menor, al espiritual. Cristo Lisbeth no solo pone en orden cronológico la historia con sus fechas y sucesos, sino que también nos explica el significado de esas figuras para la interpretación correcta de la Biblia. Sabiendo ambas cosas, conocemos la revelación completa, porque Dios es todo, es cielo y es tierra. Bien se lee en Lamentaciones 3:38. De la boca del Altísimo, ¿no sale lo malo y lo bueno? Por Cristo Lisbeth hemos conocido lo que en realidad es bueno y lo que es malo para Dios. Es Dios mismo quien ha creado al destruidor para destruir lo que no sirve. Las figuras de la Biblia toman ahora un mayor peso de gloria, porque vamos de Lisbeth en Lisbeth. Al poner en orden la historia, no es solo para saber cuántos años tenía Juan el Bautista o cuándo fue que Cristo María nació físicamente, sino cómo aplica esa figura ahora al Cristo contemporáneo. No solo es saber que Cristo María estaba embarazada, sino que estaba embarazada de mellizos. Y no solo eso, sino que también es saber qué significa esa figura de mellizos hoy. Los mellizos son figura de los dos pueblos, de dos naciones, dos naturalezas, dos mentes. ¿Cómo aplicamos esa figura al tiempo de hoy? Cristo Lisbeth es la primera en reconciliar a esos dos pueblos que hay en nosotros, los hijos que estamos en ella. ¿Por qué en ella y no fuera de ella? Porque estando en ella es la única manera de aplicar esa reconciliación de esos dos pueblos en nuestra mente. Ella puso fin en sí misma a la enemistad que existía entre los dos pueblos y con su muerte en la cruz, la mente, los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. Hoy, las vírgenes sensatas estamos pegados a ella, estamos en su reino, en la mente. Por eso, al nacer espiritualmente nacemos con las dos naturalezas o naciones, el hermano mayor y el hermano menor. Y con el sacrificio de Cristo Lisbeth, el único sacrificio acepto por el Padre es que llegamos a esa reconciliación en la mente. Esto es solo para los que han alcanzado madurez, los que saben juzgar. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de las dos naturalezas, los dos pueblos, los mellizos, el bien y el mal. Esto es muy importante saberlo, porque no podemos tener una sola parte de Dios Melquisedec Lisbeth. Leamos en Génesis 3:22. Y dijo Dios Melquisedec Lisbeth: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. No vaya a tomar también del fruto del árbol de la vida, y lo coma y viva para siempre. Tener solo una parte de Dios es malísimo, porque lo que eso significa es conocer el bien y el mal, y no querer obedecerle. Es estar en pecado. Eso trae consecuencias tremendamente negativas. Es aborrecido por Dios y lo tiene que destruir. Quedarse donde están las vírgenes insensatas, es decir, Dios es Padre único y está solo sin esposa. Recordemos que Dios es dos en uno, o sea, es Melquisedec Lisbeth. Dios es lo bueno y lo malo. Dios es todo. Para el caso, las vírgenes insensatas en este tiempo de su rebeldía eligieron estar en el lado malo de Dios y no saben lo que han hecho. Están en un grave peligro porque vienen días horrorosos, horrendos para ellas. Todavía no han visto esos días terribles que les vienen y los verán por no aceptar a Dios en su plenitud. Y es su esposa quien da a conocer a Dios en su totalidad. Creer que Dios no tiene esposa es rechazar la verdad de Dios.
están negando ser hijos espirituales de Dios. No aceptan el único camino hacia la santidad para poder estar en pie delante de Dios sin mancha y sin arruga. Teniendo claro todo lo anterior, somos el único pueblo en toda la tierra que conoce lo bueno y lo malo de Dios Melquisedec, y le hemos obedecido al no comer del árbol prohibido, los deseos engañosos. Ahora, obviamente la profecía se ve en los dos siguientes ángulos, ya que se trata de mellizos. 2. Número 1. Como mellizos cumplen la profecía de las dos naciones, dos naturalezas, dos pueblos. Si eran dos pueblos, dos naciones, etc., entonces eso demuestra que Cristo nacería como melliza, y es debido a la profecía o a la figura de dos. Número 2. Una de las mellizas sería el Cristo, la menor, Lisbeth. Así se cumple la profecía, la mayor servirá a la menor. Es tan importante conocer estos datos sobre las profecías porque con esto le demostramos a las vírgenes insensatas y a todo el mundo religioso que están totalmente equivocadas. No podía ser Dios como el Hijo, ni tampoco un Hijo solo, hablando de Jesús como el único Hijo. Cristo tenía que nacer como melliza, figura de las dos naciones, para que se cumpliera la Escritura, en donde lo espiritual que estuvo oculto, ahora se puede ver si tienes la misma fe de Cristo. Leamos en Hebreos 2, 16 y 17. Pues ciertamente no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Y para eso tenía que hacerse igual en todo a sus hermanos, para llegar a ser sumo sacerdote, fiel y compasivo en su servicio a Dios, y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio en su mente. La frase, hacerse igual en todo a sus hermanos, es hablando espiritualmente, ya que Cristo Lisbeth representa al hermano menor. Y obviamente si mencionamos la palabra hermanos, son personas de carne y hueso. Sencillo, el Espíritu de Dios está en Cristo Lisbeth, una persona humana y no mística. Para derrumbar por completo la falsa historia donde Juan y Cristo eran casi de la misma edad, deseamos recalcar y preguntar lo siguiente. Si en verdad Cristo fuera un varón y sus padres José y María corrieron a esconderlo por las acechanzas de Herodes, entonces, ¿por qué no corrieron Zacarías y Elizabeth a esconder a su bebé Juan? ¿No dice que Juan y Cristo María solo tenían 9 meses de diferencia? Además, si supuestamente la orden fue que mataran a todos los niños, ¿por qué no mataron a Juan el Bautista si él era un niño también? Solo con la revelación exclusiva de Dios Madre Cristo Lisbeth, hoy podemos tener esas respuestas. Juan se salvó de esa matanza porque Herodes mandó a matar a todas las niñas mellizas de 2 años de edad. Y recordemos que Juan tenía 25 años cuando nació María Magdalena el Cristo. Ya era un hombre. Además, siendo ya un hombre Juan, había iniciado su ministerio de profeta. Fue así como Herodes se enteró que había nacido la reina de los judíos, ya que en aquellos días venía Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y Cristo nació en Belén de Judea. Se lee, en aquellos días Juan predicaba, pero ¿cuáles días eran esos? Hoy veremos con la historia ordenada cuándo es que él predicaba sobre ese Cristo, la reina de los judíos. Leamos Mateo 2 del 1 al 4. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes,
Llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. En otra versión se lee: Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era el rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas. Sigamos en los versos 2 y 3. ¿Dónde está la que ha nacido reina de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarla. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Verso 4. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Aquí nace otra interrogante. ¿Por qué Herodes mandó a matar a todas las niñas menores de 2 años y no a menores de 3, 4 o 5 años? Nuevamente, solo Cristo Lisbeth tiene la respuesta. Porque Cristo María tenía 2 años de edad cuando Juan comenzó a predicar y a profetizar sobre la aparición del Mesías y sobre su reino. Esa es otra señal que podemos usar como comparación. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. Apocalipsis 22:16. Se aclara, Juan fue la estrella que guió a los magos al camino que debían tomar. Esa luz estuvo poco tiempo en medio de ellos, pero la estrella resplandeciente de la mañana, la luz para esa era, fue Cristo María. Por eso se alegraron los magos al ver la estrella, al Cristo, a la reina. También dice en Números 24:17, lo que Dios mostró no ha sucedido, todavía está en el futuro, hoy ya sucedió. Se levantará en Israel el rey, hoy la reina del universo, que brillará como una estrella. Cristo Lisbeth. Derrotará al pueblo de Moab, el hermano mayor, a Egipto. Destruirá a los que han hecho del desierto su hogar, a las mentes no alumbradas. Esto es figura que sus mentes están inundadas de inmundicia, de impiedad, porque Moab fue hijo de Lot, que nació a causa del incesto con su hija mayor. Ya Cristo Lisbeth ha derrotado a ese pueblo insensato, figura de Moab, cumpliéndose así esa profecía en esta era. Leamos ahora a Deuteronomio 23:3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Melquisedec Lisbeth, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Melquisedec Lisbeth para siempre. Cristo Lisbeth, nuestra madre espiritual, es enfática al afirmarnos que el que tiene la mente sucia y no quiere aceptar su limpieza es descendiente de Amón y Moab. Los amonitas, que se derivan de Amón, y moabitas de Moab, son los hijos de Lot, que tuvo a causa del incesto con sus 2 hijas. Moab nació de su hija mayor y Amón nació de su hija menor. Hay un dato histórico muy importante y es el siguiente. Ruth, la bisabuela de David, era moabita, descendiente de Moab. Incesto significa relación sexual entre parientes de primer grado. Esas 2 hijas de Lot son figuras de las insensatas que están multiplicándose como amonitas y moabitas, hijos de maldición y destrucción. Ellas no entrarán al orden de Melquisedec Cristo Lisbeth. Los impíos se apartaron desde el vientre. Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz, el vientre de Cristo Lisbeth. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Andan en sus deseos carnales en Egipto,
que fue donde fuimos enviados en la dispensación pasada. Recordemos que esa dispensación no fue alimento para el espíritu. Están embriagadas con Babilonia, la gran ramera. Todos los que no han nacido de nuevo y se quedaron en ese pacto con defectos de la carne, multiplican hijos insensatos de iniquidad. Son vasos para perdición y destrucción. Ruth sale de la descendencia de Cristo. Entonces alguien podría preguntarse, ¿cómo una moabita, nacida de un incesto, es descendiente de Cristo? Porque no es por sangre, sino los que creen en Dios Melquisedec Lisbet y nacen de nuevo en el Espíritu. Esa es la descendencia que cuenta para Dios. Otro caso es el de Rahab, otra mujer entre las mencionadas como parte de la descendencia de los hijos de Dios, de acuerdo a la genealogía de Mateo 1:5. Ella no solo es una de las 3 mujeres mencionadas en el árbol familiar de la Salvadora, sino que también es la madre de Buz, el esposo de Ruth, y la tatarabuela del rey David. Hoy, gracias a Cristo Lisbet, podemos afirmar, este no es el árbol familiar consanguíneo de la Salvadora, es una mentira. ¿Tenemos evidencia para eso? Claro, en los días de su carne, Cristo María afirmó con autoridad. ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Recordemos, carne y sangre no hereda. Y para que eso quedara bien claro, Cristo María también les aseguró, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Todo lo anterior confirma, la descendencia secta para Dios no es una física, sino espiritual. Para el caso, Tamar tuvo mellizos con su suegro Judá, hijo de Jacob. Ella es otra mujer mencionada en el árbol genealógico de la Salvadora. Entonces, la figura de mellizos representa a las 2 naturalezas. Sabiendo la profecía sobre las 2 naciones divididas, que luego fueron reconciliadas en Cristo Lisbet, podemos afirmar, el Cristo indiscutiblemente nacería como melliza. Esa sería otra señal que el pueblo entendido de Dios reconocería. Otra cosa más, Esaú y Jacob eran mellizos, figura de los 2 hermanos unidos y reconciliados hoy por Dios en Cristo Lisbet. Sin reconciliación en nuestra mente es donde está la muerte. Hoy hemos recibido a Dios como 2 en 1, reconciliando la mente. Ahora somos igual a Dios completamente, a su imagen y semejanza. Amada Madre y Dios, nuestra Salvadora, tú, Melquisedec, has salido en ayuda de tu pueblo y de la reina que tú mismo escogiste, Cristo Lisbet. Has destruido el techo de la casa del malvado, las insensatas, y has descubierto hasta la roca sus cimientos. Amén. Aleluya.